Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson y Mike Musserall, también el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Y ustedes, estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy. Y yo disfruto inmensamente el estudio de la palabra y espero pues que cada uno de ustedes también, y sé que la mayoría lo disfruta. Espero que, aprendamos algunas cosas mientras avanzamos, porque no hay nada más importante que esto, ¿no? El estudio de la palabra. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. Versículo 18, hermano. Versículo 18. Y sabe su voluntad. Israel tenía la palabra de Dios literalmente que ninguna otra nación del mundo tenía. Y apruebas lo mejor, Habían comprobado la palabra una y otra vez. instruido por la ley. En esencia quiere decir que fueron instruidos por la boca de Dios. Ahora bien, esto puso a Israel muy avanzada a cualquier otra nación del mundo. Ellos tenían la palabra de Dios. Absolutamente. Ellos no cumplieron esa palabra correctamente y podemos decir lo mismo de nosotros, pero ellos no la siguieron, pero la tenían y eso fue lo que hizo su fallo tan terrible. ¿Y cómo es que lo tenían? Bueno, la tenían porque Dios se les dio a los profetas esa ley, la ley escrita. Por revelación. Sí. Bueno, recordemos que la ley, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés, que el contenido del antiguo pacto, del primer pacto, había comenzado mientras que ellos eran parte, los israelitas, apenas acababan de salir de Egipto, estaban en el Sinaí. Y la mayoría de gente no se da cuenta, pero estuvieron ahí 1 año y 1 mes mientras edificaron el tabernáculo. Y mientras Moisés recibió la ley y la escribió y comenzó a enseñarle al pueblo en el monte Sinaí lo que el pacto era, y la gente lo escuchó y ellos dijeron, bueno, obedeceremos la ley, y fue ahí cuando Dios comienza a revelarse. ¿Te das cuenta que el Señor dedicó 3 capítulos, si recuerdo los números correctamente, 3 capítulos a la creación del mundo, traer al hombre a la existencia, 3 capítulos, 14 capítulos al tabernáculo? Correcto. Pensemos en eso, ¿Y por qué es eso tan importante? porque señalaba a Cristo. Bueno, sí, y también le dio a la humanidad, a través de la persona de la nación judía, la oportunidad de ver cómo eran las cosas cuando Dios morara entre nosotros. El tabernáculo fue construido como un lugar de morada para Dios. Para Dios, sí. Trató o moró con su pueblo, y todo en la ley es un tipo, una sombra, una forma de lo que Dios quiso producir en su plan de redención a través de Cristo. Todo nos dirige a Él. Así que una vez más, su primera revelación del bien y el mal era la conciencia. Ahora la revelación escrita de la palabra se le dio al judío, y todo lo que tenía que ver con esa revelación realmente dirigía a la necesidad de la salvación del hombre. La ley misma, bueno, jamás produjo salvación, se le dio a la gente que ya era salva. Los judíos habrían sido salvos cuando entraron por fe a las casas que estaban cubiertas por la sangre en la Pascua. Ellos habrían sido aceptados a Dios, llegaron a la casa por fe. Y bueno, yo creo que ahí es donde su salvación literal estaba. Ahí es donde su sanidad se llevó a cabo. No había uno débil entre ellos que salió de Egipto sin esa sanidad, sin ese pacto, pero mire, los términos de relación con Dios para el pueblo judío eran los que debían ser forzados cuando entraron a la tierra. Esta ley fue dada y tenemos que entenderlo. No puede llevarse a cabo a menos que vivamos en Israel con el rey, con el sacerdote, con Bueno, el toda templo. la generación murió y no hizo del cielo su hogar, No. ¿no? Por la incredulidad. Correcto. Así Y es. lo único que restó fue realmente
niños bajo la edad de ser adultos. Correcto. Bueno, la primera generación fue condenada por su incredulidad con la excepción de Josué y Caleb. ¿Piensas que alguno de ese grupo fue salvo? Yo no lo sé, se debate y simplemente no lo sé. Habiendo quedado fuera de el lugar donde se suponía que uno debía operar en esta vida, no significa necesariamente que uno queda fuera del cielo, pero la incredulidad, si se sostuvo por ellos, No hay hubiera registro que podido. ninguno de ellos realmente volvieron a Dios. Yo he leído Correcto. tras ciertos teólogos y ellos no dicen que pueden estar en el cielo. La mayoría de Sí. ellos dicen que ese fue un juicio eterno sobre ellos. Murieron eternamente sí, perdidos. sería algo extraño entonces que Dios asegurara que ninguna de su ropa se desgastara y sus sandalias Eso es algo. funcionaran durante 40 años y los iba a enviar al infierno. Entonces el argumento dice, ¿cómo puede reconciliar eso? Es lo que acabo de decir. Sí, es difícil. entiende Ese punto, hermano Swagger, que los dos conceptos de Dios divinamente, sobrenaturalmente proveyendo para su Así es. vida, y aún así todos mueren fuera de la fe, perdidos. Pero también vemos en Oseas, vemos que Oseas, él cumple con todas las necesidades físicas de Gomer mientras estaba en un estado adúltero, y aún estaba en ese estado adúltero, aunque él no. Y esa es una imagen de cómo Dios le suplió a Israel lo que necesitaban, pero Israel se lo dio a los ídolos. Es difícil entender que millones de personas, y ninguno de ellos jamás rogó a Dios por gracia y perdón por su Ciertamente no incredulidad. está registrado en la escritura. No, para no mí. lo está. Así Bueno, es. entonces esto también significa que Caleb y Josué no tenían influencia. Bueno, porque ellos sí, ellos caminaron en fe. También Moisés. Bueno, ellos estuvieron con Josué y Caleb. Recordemos que Moisés aún estaba presente. Recordemos que Correcto, habían así sacerdotes es. presentemente. Los que creyeron entraron a la tierra prometida. Ellos pudieron, pero solamente habían 2 de los que se registraron de esa generación. Bueno, el Señor les dijo que no eran mejores de aquellos que no lo lograron. Bueno, creo que eso nos pone a todos en la misma Pero, barca. ¿Será que hay una escritura? Creo que la hay, pero habrá una escritura que dice que todo Israel murió fuera de la fe. La generación que fue más de 40 que no, más de 20 le creyeron a Dios. Había una edad involucrada en esto. Y bueno, a ellos no se les permitió la entrada a la tierra prometida y tomó 40 años más o menos. Y sus vidas y ese proceso, bueno, yo no lo sé, es algo debatido y hay buena Bueno, gente. yo definitivamente espero que hayan llegado. Sí, hay gente que lo debate de cualquier manera, pero lo que sí sabemos y lo que vemos es Así lo que la es. incredulidad hace y nos Así es. mantiene fuera de donde Dios nos Así quiere es, para que así seamos es. bendecidos. Por lo menos hace Es muy eso. posible que su incredulidad le causó que toda la nación estuviese en ese desierto claro que sí, durante sí. 40 años. Sí, los 10 espías que rechazaron la idea de entrar y rechazaron la palabra que Josué y Caleb habían dado. Así que, bueno, habían niños que estaban ahí también que sí entraron a la tierra prometida, pero Así es. una vez más, la necesidad de la fe, Los menores de 20 años de edad eso era lo que entraron a pasó. la tierra prometida. Muy bien. No pudieron entrar a Entonces, causa de incredulidad. Así es. Sí, y una vez más, eso fue en Hebreos 3 y se nos advierte el día de hoy a no tener un corazón perverso de incredulidad. Así que, bueno, todas esas cosas que, mire, la fe, la relación con Dios comienza por fe, pero se supone que debe continuar por fe. En Romanos dice que el justo por la fe vivirá, de fe en fe. Y, Eso es lo que hace la cruz tan importante. correcto, Le da un lugar para la fe, así es. un Sí, fundamento, un fundamento. un fundamento para su fe. Y con todo lo demás, usted no tiene eso. No tiene un fundamento de la fe. No, aún solamente con creer las promesas de Dios, a veces no se puede. Mire, la única situación con la que Dios estaba tratando en todo esto era definirle a la humanidad que somos pecadores y necesitamos a un Salvador. Gálatas 3:19 dice que la ley se añadió
por causa de las transgresiones hasta que la simiente pudiera llegar. Así que la ley revela al hombre de una manera escrita de acusación relativamente al aspecto moral de su carácter o falta de. Y bueno, hay escritos de Pablo en Romanos 5 y 1 Corintios 15 y una vez más en Corintios 7 que indican que la ley de hecho hacían moverse esas pasiones de rebelión cuando la gente lo escuchaba. Así que Bueno, ah, Pablo le llamó eso que es realmente excelente, más lo excelente. es, pero también cuando uno pone a la ley enseguida del corazón del hombre, eso saca de ahí esa naturaleza Sí, rebelde. es una espada de Y dos uno se filos. mejora o se Sí, amarga. sí. Así que nosotros Pero tampoco había Espíritu Santo allí para guiar o dirigir correcto. y ayudar, ¿no? No sé qué haría yo sin el Espíritu Santo, pero ellos no tenían el No, Espíritu no lo Santo. podían tener. Y Cristo tuvo que morir en el Calvario antes de que eso Él fuese tuvo que expiar disponible. todo pecado. Correcto. Eso fue lo que mantuvo al Espíritu Santo allí. El pecado todavía Así estaba es. presente. Y estas revelaciones de Dios, una vez más, conciencia y ley. En la ley, Dios de hecho moró entre su pueblo, no en ellos, pero Él moró entre ellos. Y hasta llegar al tiempo del tabernáculo y el templo, de hecho, hasta que Ezequiel vio al Espíritu de Dios salir de ahí porque el pacto se había roto y se había acabado, y durante los 400 años siguientes no había profeta porque el La señal Espíritu de Dios se apareció, había sí. ido, el pacto se había violado. Y es interesante que fue durante esos 400 años, hermano Swagger, en donde esas leyes adicionales llegaron. Cuando el Espíritu de Dios no se mueve, el hombre hace leyes. Así es, así es, así Así es que lo es. hace. Adelante, versículo 19, por favor. Y confías que eres guía de los ciegos. Dios quería que los judíos fuesen la guía de los gentiles para dirigirlos al Señor. Luz de los que están en tinieblas. Era siempre la voluntad de Dios que su palabra, voluntad y camino se le diera a la humanidad entera. Y tenemos que ir a la pausa ahora. Continuamos después de la pausa. Estamos de vuelta. Fue la intención de Dios de que Israel fuese una guía a los ciegos, que ellos fueran evangelistas, pero en lugar de eso, ellos se pusieron en una posición donde se hicieron una pequeña isla, digamos así, y si el gentil entraba allí, se molestaban, no querían a los gentiles allí. Ellos totalmente dañaron lo que Dios había querido que ellos hiciesen. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer lo mismo hoy día. Sí, Señor. Así es, Siempre. siempre tiene que ser así. Y estoy confiado de que sea guía de los ciegos, una luz de ellos que están en tinieblas. Eso es lo que la iglesia debe de ser. Correcto, correcto. Y bueno, mire, en algún punto cuando lleguemos al versículo 21 me gustaría una vez más leer del 17 al 20 sin las notas para poder tener la idea de esta carta, porque Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma que está formada de judío y gentil, y él está resolviendo algunos de los conflictos que están en esa iglesia entre judío y gentil. Y lo primero que él hace es mostrarle al mundo gentil por qué es que ellos eran malos y por qué ellos eran dominados por el pecado, pero después le dice a la iglesia en Roma que eran judíos, son de la misma manera. Ustedes que confían en la ley. Y este versículo del 17 al 20, él los prepara. Si escuchan ustedes la carta, Bien, bueno, vamos a empezar en el permítame, 17. solo voy a leer el texto. Bien. Escuchen esto y bueno, imagínense ustedes que está aquí la esquina de los judíos. Sí, bueno, Sintiéndose es la esquina del amén, autojustificados. ¿verdad? Sí, Aquí sí. tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Oh, sí, amén, Pablo. Gloria a Dios. Y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley, pruebas lo mejor. Amén, Pablo. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Sí, amén, Pablo. Nosotros, los judíos, esos somos nosotros, tenemos la ley. Amén. Y después el versículo 21.
Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Mm. ¡Boom! Lo que acaba de hacer es, y no quise adelantarnos con lo de las notas y la enseñanza, pero el contexto es muy importante en la carta. Él los prepara, esa actitud autojustificada comienza a surgir y después él llega y él dice, ustedes no están guardando la ley y de hecho las cosas están tan mal que el nombre de Dios es blasfemado como resultado de su acción. Ustedes que predican que el hombre no debe de robar, Es ¿roban? lo que él hace. Él los prepara para que esa actitud autojustificada surja. Correcto, Y estas son declaraciones ciertas del judío, pero expone el orgullo y después él llega a la raíz y les dice qué es lo que les está tratando de decir. Este hecho de guardar la ley en lo que han puesto su fe, en lo que confían tanto, están haciendo lo mismo que los gentiles están haciendo. Bien, No lo deben explicando esta gran salvación, este gran proceso de salvación, el Espíritu Santo empieza esta enseñanza o este episodio con Romanos capítulos 1, 2 y 3. Correcto. Y no es una imagen muy bonita lo que Para vemos. Es una condición muy mala, terrible. Él los pone a todos en la misma categoría. Pone a los judíos en la misma categoría que los ateos y los Así gentiles. Y eso se pregunta por qué se molestaron con Pablo. Bueno, un pecador judío es igual que Exacto, un pecador gentil. exacto. Es lo que Pablo está diciendo. Dicen Exacto, ustedes así que no es. pueden robar Todos y son están culpables robando del pecado. propiamente ustedes. Sí. Y entonces, una vez más, cuando él termina con los gentiles, recordemos qué es lo que él dice. Es una carta, no tiene capítulos, pero... Y el punto de su carta cuando termina con los gentiles que habían sido dominados o vencidos por el pecado, él voltea a ver al segmento judío de la iglesia en su carta y dice, ¿quiénes son ustedes para Quisiera juzgar? hablar con él, Ustedes sí. que están juzgando han hecho lo mismo. Así que los gentiles que tenían el testimonio o el testigo de la creación, la conciencia y tal vez el sistema de sacrificios, hizo lo mismo que el judío había hecho a pesar de haber tenido la ley y la fábrica completa y escrita del sistema de sacrificios y la oportunidad de tener una relación con Dios. El hombre, no importa qué tipo de vida tenía, era incapaz de vivir de una manera justa ante Dios. Y ese es su punto en los primeros 3 capítulos. Él lo dice claramente y expone ambos a judío y gentil, no para denigrarlos, no para atacarlos, hermanos Swagger, sino para poder hacernos entender que nosotros no somos dignos de la salvación No lo a través de somos, las obras. no lo somos. Es una Correcto, imposibilidad. sí. ¿Saben? Pablo dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado, lo mostró en la primera parte del primer capítulo tratando con el pecado gentil. En el capítulo 2 tratando con el pecado judío. Y el 2 y capítulo 3, 3, él dice, bueno, han pecado todos y están destituidos de la gloria de Dios. En el griego es que continuamente están destituidos de la gloria Sí. de Dios. Y bueno, eso está en su exhortación en el capítulo 3, en donde él comienza Sí. su definición de Ahora él justificación. está comenzando a... Sí, así es. Bueno, sí, porque él quiere que todos reconozcan que la justificación por fe, sea judío o gentil, es la única esperanza que uno tiene de tener una relación con Dios. No se trata de ser un gentil ni tampoco de ser un judío. Se trata de ser un Pero- individuo que reconoce su necesidad. Necesitaba conocer la necesidad antes de entender y apreciar la pero justificación. esto tuvo que haber molestado a la iglesia judía, en parte, que Pablo Bueno. los pusiera en la misma categoría que los gentiles. Algunos se arrepintieron, pero si nos fijamos cómo trató Pablo el resto de su ministerio, él tuvo que tratar con los judaizantes y tuvo que tratar con el Bueno, pueblo algunos se judío. arrepintieron, ¿Sabe? sí. Mire, yo creo que el efecto que hubiera tenido en la iglesia, y estoy regresando a situaciones históricas, recordemos que la iglesia fue fundada después del Pentecostés, como no sabemos exactamente, y fue formada primordialmente por judíos. Hasta el año 49 DC, donde hubo un edicto del emperador romano que sacó a todos los judíos de Roma. Y al ser expulsados de Roma, la iglesia se disuelve, excepto por aquellos que eran gentiles. Y del año 49 al 55, eran los gentiles los que dominaban la iglesia de Jesucristo en Roma. Y bueno, ¿quién fue? Los dos que Pablo conoció en Corinto y uno en Éfeso. Aquila y Aquila y Priscila. Aquila Sí. y Priscila. Sí, Priscila y Aquila. Ellos son de Roma, la historia de
las escrituras en 1 de Corintios nos lo dice. Ellos se fueron con Pablo a Éfeso, pero en el año 55, cuando el edicto se levantó, hubo un masivo viaje desde donde quiera que ellos estaban en el reino, cristianos que eran judíos que habían salido de Éfeso y viajaron de vuelta a Roma. Así que estos no eran hombres y mujeres que no conocían el Evangelio. Ellos, si ustedes leen Romanos 26 y sus notas en la Biblia del estudio del expositor, lo señalan muy bien. Estos son cristianos establecidos. Hay unos 26 nombres dados que son cristianos judíos establecidos, no son novatos. Así que, bueno, y ellos tenían iglesias en sus hogares. Aquila y Priscila son pastores en Éfeso, por favor. Así que ellos conocen la doctrina de Pablo. No son extraños a ella. Pero lo que esta carta me recuerda a mí como miembro de la iglesia es cuán fácil es confiar en algo aparte de Cristo, algo aparte de lo que Cristo ha hecho por mí. Y Pablo hace que todos los hombres estén al mismo nivel al pie de la cruz y le está escribiendo a gente que es salva, que verdaderamente es salva, y hay disensión entre ellos, realmente sin saber qué hacer con algunos aspectos de la ley judía, pero ellos son, bueno, creo que esto nos humilla a todos. Si es lo que esto usted hace. no entiende la cruz de Cristo, usted va a poner su fe en otra cosa. Amén. No importa quién sea, lo que sea. Quisiera compartir algo acerca de esto. Al analizar los escritos de Pablo aquí, me viene a la idea un pensamiento que yo le preguntaría a Pablo. Pablo, parece como que no te gustó mucho tu fe judía. Sabemos que él fue entrenado en ella, instruido en ella, tal vez tenía un doctorado en ella y era grandemente celoso de la ley, pero cuando leemos a Pablo, a menudo él impacta la fe judía Bueno, tanto. no sé si le desagradó, pero fue cumplido. Y Sí. eso era lo que él necesitaba. Él iba a las Bueno, él- sinagogas, a todos lados a donde él iba, siempre primero iba a las sinagogas a predicar. Así es. ¿Y qué es lo que él hacía? Él siempre creaba un gran evento. Pero Un al mismo problema, tiempo, un problema. al mismo tiempo, la sinagoga era donde todos los que temían a Dios iban, y los que temían a Dios eran personas que no eran prosélitos del judaísmo, sino que iban en camino. Sí. En otras palabras, ellos aceptaban a Jehová como Dios, pero no habían pasado todos los rituales aún. Cuando Pablo llega, son esas personas las que aceptan a Cristo, no el judío. Bueno, habían algunos judíos en cada circunstancia. Eso es cierto, pero en su mayoría, pero- como lo dijimos, y Pablo, de donde quiera que él iba había avivamiento o motines, a veces los dos Sí. en la misma iglesia. ambas, El cristianismo, sinagoga. Lo que el cristianismo hizo fue, y lo que Pablo entendía, la manera como yo lo puedo ver y leer, él entendió para qué era la ley realmente. Él entendió lo que el pueblo judío debió haber hecho con la ley. Así que jamás descartó al pueblo, no los aborrecía, pero odiaba la religión que había salido de lo que Dios había dado. Así que él expone eso, y él siempre dice que la ley es justa, santa y Ellos perfecta. estaban fuera de base de lo que el Señor originalmente entregó. Correcto. Pero también dice en Romanos 9, dice, ¿saben? Yo daría mi vida para que Los mi hermanos pueblo, venían, sí. conforme a la carne, viniera, y también profetiza. Sí. Y en Romanos 11 habla de la verdad que Dios no ha terminado. El llamado del judío no ha terminado, y él reconoce eso. Así que yo creo que Pablo verdaderamente entendió la revelación de Dios de la ley, su propósito, lo que debió haber hecho, y él aborrecía lo que se había convertido y lo que los judíos la habían hecho. Así que en estos escritos lo vemos a él exponer ese error. Jamás ve a la ley como algo negativo, siempre la ve para lo que era. ¿No fue eso lo que él realmente vivió? Exactamente. Sí. Sí. Él está leyendo su propia historia. Sí. Él tiene la experiencia para probarlo. Entonces él ha visto la ley, pero también vio la limitación de la ley. Sí. Y bueno, disculpa, se terminó el tiempo. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.